Mañana desayunando saludable. Restaurante Golden Delight. Tu salud vale oro. Molino del Rey 226 a 3 cuadras de Avenida 5 de Febrero. Presenta. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Bueno, aquí estamos como cada 8 días con la mesa más escuchada de todo Querétaro y este pócar de haces que está sensacional. A quienes saludo esta mañana, lo haré, pero antes, porque sobre todo hace 8 días cometí un error imperdonable. Como cambiamos el tema de la mesa, ya nomás al final retomamos el debate, ya no puse el contexto con Tere Garay, nuestra directora de noticias, a la que le ofrezco una disculpa monumental por el craso error de la semana pasada. Pero hoy tenemos contexto y hablamos de eso. Luego de la aprobación de la reforma del Poder Judicial, Morena y sus aliados se alistan a sacar adelante en el Congreso de la Unión la reforma a la Guardia Nacional, con la cual su operación y administración estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué ventajas o desventajas trae consigo dicha reforma? ¿A quién beneficia? Será este miércoles cuando los diputados de Morena y sus aliados busquen debatir en sesión de pleno las reformas a la Guardia Nacional dadas a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el mes de febrero. La iniciativa para crear la Guardia Nacional llegó al Congreso Federal en el mes de noviembre del 2018. En ella se planteaban las modificaciones de 13 artículos de la Constitución, entre ellos el 13, 16 y 21. Desde la propuesta de creación, grupos de organizaciones, especialistas y activistas vieron en ella una forma de militarizar al país. De acuerdo al gobierno federal, el propósito de la reforma es fortalecer principios como la justicia, honestidad, austeridad y democracia dentro de las instituciones de seguridad. Los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista buscarán modificar al menos 12 artículos constitucionales. Dichos artículos serían el 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129. Con esas reformas, la Guardia Nacional quedaría a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El pasado 24 de junio, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dio su respaldo a la reforma presentada por el gobierno federal al destacar que apoyará e impulsará su aprobación. Al arranque de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió erradicar la violencia en el país. A 12 días de que concluya su mandato, las cifras de homicidios dolosos en México superan los 200,000 y se siguen sumando. La crisis de seguridad que se vive en Sinaloa por la disputa por el territorio entre los chapitos y los mayitos dejó en 7 días 30 asesinatos y al menos 37 desapariciones. ¿Es la militarización de la Guardia Nacional la solución al problema de la seguridad que no se ha podido resolver? Esa es la pregunta que nos planteamos, es una de ellas que nos vamos a plantear el día de hoy aquí en RR Noticias. Y lo haremos, pues primero agradezco a Tere Garay por la cápsula de contexto, nuestra directora de noticias con esta presentación. Y bueno, pues ahora voy a saludar a nuestro pócar de haces que está aquí en la mesa, en el orden que fueron sorteados previamente. Casualmente estábamos haciendo ahorita memoria de que les tocó el mismo lugar que hace 8 días. Ya he dejado claro que aquí no hay pelotitas calientes como en los sorteos de la Champions. Fue pura coincidencia, don Sergio Camacho. ¿Cómo está usted? Ángel, también con el gusto de estar como cada miércoles de la mesa de análisis político de RR Noticias. Muy bienvenido, mucho gusto saludarte. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Muy agradecido con RR, sobre todo con el auditorio que nos ofrece con su atención. Qué gustazo recibirte, Juan Luis, gracias por estar aquí. Jorge Luis Montes, mi querido Jorge, ¿cómo estás? De regreso aquí en la mesa, que hace 8 días fue a distancia. Ya de vuelta aquí, con mucho gusto como siempre, Ángel. Gracias y muy bienvenido, Jorge. Va a cerrar la ronda don Víctor Cuevas. ¿Cómo estás, Víctor? Muy contento de compartir este espacio de diálogo y debate con personalidades tan importantes. Qué gusto recibirlos a los 4. Entremos en materia y bueno, pues sí, evidentemente, ya ha dicho el señor Monreal, se los presentaba yo hace unos minutos en el resumen, ha dicho que mañana se va a discutir ahí en el Pleno el tema de esta reforma al Poder Judicial. Tiene varias cosas que ya de hecho son así, como es el tema de la que la Guardia Nacional la dirige un militar, pues eso no es sorpresa para nadie. Lo que sí es obviamente preocupante el hecho de que lleve en la ley si es que vuelve a mantener. Resulta que el coordinador de la bancada, que Ricardo Monreal, haya sacado el tema de que se va a votar y discutir esta reforma constitucional, pues resulta un poco irónico, hasta paradójico con lo que está pasando en Culiacán, ¿no? Donde ni Guardia Nacional, ni Policía Local, ni el Ejército tampoco, ¿no? Están las declaraciones del mando de un tercer regimiento en Sinaloa, donde dice,
Oye, pues es que nosotros, más bien para abatir este problema, de momento es que las bandas dejen de pelear entre ellos, ¿no? Entonces, vamos, resulta absurdo estar hablando de que esta es una probable solución cuando en 6 años no ha pasado nada, ¿no? Paradójico cuando hace 6 años el presidente López Obrador, parte de sus arengas era de vamos a regresar los ejércitos a los cuarteles y la seguridad se impartirá de otra manera. Y vamos, no ha sucedido ni una cosa ni otra, no discutimos más la reforma judicial, ahorita la reforma de la Guardia Nacional y la Fiscalía. La Fiscalía es la gran pregunta. Oiga, preguntarle lo mismo, si se va a resolver la seguridad también con esta reforma a la Guardia Nacional. No, es lo que no, estimado Ángel. Y además, a veces somos muy torpes en la vida de no escuchar los consejos sabios de los abuelos. Ahí está aquel, por ejemplo, que decía que si te equivocaste de tren, trata de bajarte lo más pronto posible en la siguiente estación, sí, porque te va a salir más caro el viaje de regreso. Y sabíamos que precisamente este consejo no hablaba de trenes, sino de otras cosas. Y me parece que México no ha aprendido la lección. Le estamos abriendo la puertita una vez más a esta consolidación de un régimen que ya ve en las Fuerzas Armadas un brazo de poder que los puede mantener, pero que también los puede llegar a sorprender en algún momento de la vida si es que se sigue por esta ruta de emprender un nuevo maximato en 2030 con el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, mi estimado Juan Luis. El tema es que los libros de texto salieron tan malos este sexenio que a lo mejor en el capítulo de historia se les olvidó poner toda la historia de las dictaduras latinoamericanas, que por cierto la izquierda tantas veces señaló, pues el riesgo que podría estar ahí y que lo en el argentino, uruguayo, brasileño, chileno piensan darle más poder a los militares. ¿Qué opinas, mi estimado Jorge? Sí, Ángel, me parece que ese ha sido uno de los argumentos principales, el tratar de vincular la participación del ejército en México con las dictaduras, como lo acaba de decir Ernesto Cedillo hace unos días en su visita a México, de que va a haber, se está instalando una tiranía en el país, que se están tomando todos los poderes. Es el ataque y es entendible de parte de la oposición tratar de manchar el gobierno del presidente López Obrador y ahora el próximo de la doctora Claudia Sheinbaum, pero me parece que en las circunstancias actuales en las que nos encontramos con temas sí delicados de seguridad, lo que debe ocurrir es que la Guardia Nacional pase a la Sedena para que corra menos riesgos de que le suceda lo que le ocurrió a la Policía Federal, a la Gendarmería, que nunca bajó con Peña Nieto, o lo que pase como lo que sucede con algunos estatales y municipios. Bien, muchas gracias, Jorge. Preguntártelo, Víctor, pues solucionamos el tema con esta forma. Definitivamente no, y yo creo que para empezar es importante aclarar en esta mesa que uno de los miembros que estamos sentados aquí pues sigue la máxima de Groucho Marx. Si no le gustan mis principios, tengo otros, porque seguramente el auditorio se acordará que por allá en el 2017 había en Morena una campaña muy fuerte en contra de la militarización del país y salían todos los personajes que hoy usted ve en la tele haciendo desfiguros para aprobar la reforma judicial, cargando un cartelón rojo donde se ponía que exigían que no se militarizara la seguridad en el país. Entre ellos, nuestro compañero Jorge Luis Montes, que con esa bandera llegó a la Cámara de Diputados en el 2018. Bueno, pues en este ejercicio, lo que vimos durante este sexenio fue estrategias legales de Morena para militarizar de facto la Guardia Nacional. Tal es así el caso de que el comandante de la Guardia Nacional pues es un militar en retiro, pero ya porque está en retiro, pues sencillamente lo consideran como no militar, y entonces pues si camina como pato y grazna como pato es pato, y la militarización tiene 6 años en la Guardia Nacional. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Y bueno, pues reitero, esta discusión se va a dar el día de mañana. Ya nos decía Tere hace unos minutos cuáles son los artículos que serán susceptibles de modificar. El tema es que los especialistas han señalado siempre integrar la partición, el tema de la policía civil. Es un grave riesgo que de un país, por ejemplo, y determinados métodos que un policía civil no debería utilizar y que comprometen otras cosas los derechos humanos. ¿Por qué tener a las fuerzas militares huelgas que no han metido durante este semestre?
¿no? Y está haciendo lo que está haciendo, aunque como aún no se acepte de facto, ¿no? Militares han usado para, lo hemos hablado, construyeron aeropuertos, las cosas en su haciendo. El presidente busca en el respaldo a su movimiento, en el es muy riesgoso que se están tomando por la política, donde se generan dictaduras. Y bueno, aparte de ese ¿qué va a pasar con Omar Harfuch? Va a tener un ligero en la cual va a tener que negociar ya con la Guardia Nacional, con la presidenta tenía capuz va a dar esa colaboración con la FINES en su momento. Lo mismo, Juan, y además era una ingenuidad imperdonable pensar que la doctora Sheinbaum por sí pusiera un límite en esa relación de secuencia de convalidación y espero que no de complicidad procedió en el actual gobierno. Pero si quieren, podemos darles el gusto. Yo sugiero que los ciudadanos no paremos el conteo de los muertos que ha dejado este régimen, porque ellos han dicho que entonces comienza el 1 de octubre, el segundo piso de lo mismo. Entonces, no paremos el conteo. Será 12 años los menos democráticamente que aceptaron Morena va a gobernar este país. Pero bueno, que se presenten todos los caídos por esa irresponsabilidad de militares del país, de no generar estrategia de fallecimiento de las recursos de seguridad pública, desde luego que eso es algo impermanente. Se sanaliza al ejército, recordemos que la población, tanto la Marina, el 80% de la Guardia Nacional, el 77% estamos orgullosos de nuestras bases, es un tiro de Claudia Sheinbaum es el jefe de la Secretaría de la Marina y es un mando civil de la Consul. El lance de seguridad de México fue alto, no se de esta disminución de México, todos estos la Guardia Nacional es un militar que tiene tareas de seguridad de la donde el ejército efectivamente tendrá para fue a las calles a la guerra con el narcotráfico. Cuando pues, parte de esa campaña de prestigio contra las Fuerzas Armadas fue impulsada desde la izquierda en este país. Y es que al final lo dice muy bien Sergio Camacho, la Guardia Nacional patrulla pero no ejerce. Lo hemos visto en estos 6 años, de comisos de drogas de una manera impresionante. 80% menos de comiso cristal en este sexenio, nada más que hay 22% menos de comiso de armas de uso exclusivo del ejército. Y además, el 53% de los elementos de la Guardia Nacional actualmente no tienen ni siquiera su certificado único policial. Los municipios como Amalco, 100% de sus policías tienen certificado único policial, que lo que garantiza es que los elementos acreditados por control tienen los conocimientos mínimos en derechos humanos, en atención de situaciones, en primeros auxilios, para garantizar que la labor de beneficio de la sociedad es la correcta. Y al final, los resultados ahí están. En este país se comete un homicidio a 15 minutos y la Guardia Nacional y la militarización no han hecho nada para solucionarlo porque no hay estrategia. Bien, muchas gracias, Víctor. Vamos a desayunar, comer o disfrutar en la El comandante de la tercera región militar, Jesús Leana Ojeda, ha señalado que la seguridad en Sinaloa depende de los grupos delincuenciales que están en conflicto y que desde hace algunos días tienen en vilo a sus habitantes. Apenas este martes, la presidenta electa Claudia Sheinbaum destacó que si las autoridades federales llegan a entrar con el poder del fuego para combatir a la delincuencia en Sinaloa, se generaría una guerra. Una vez aprobada la reforma del Poder Judicial, Morena y sus aliados buscan ahora la reforma para consolidar la adhesión de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, lo que definirá cómo será el próximo sexenio la estrategia contra la inseguridad, uno de los grandes rezagos que deja esta administración. ¿Debe escucharse a los especialistas en el tema? ¿Cuáles son los riesgos de dejar la Guardia Nacional en manos de la Sedena? ¿Las reformas a la Guardia Nacional serán la solución a la violencia que se vive en algunas zonas del país? Bueno, ahí está parte del contexto con nuestra querida Tere Garay, la directora de RR Noticias, con ustedes esta mañana. Bueno, pues vamos a más de lo que estamos platicando. ¿Será que estas reformas a la Guardia Nacional pactadas para el día de mañana en el Pleno habrán de mejorar la situación de violencia? Un ejemplo claro, pues lo que se está viviendo en Sinaloa, donde pues va ya más de una semana, van los resultados en materia de seguridad y en la función de la comunidad de las instituciones. Y esto no es para un serio responsable a esta dirección terrible que ocurre en varios estados del país. Por cierto, buenos por Morena. Y también hablando de los casos, yo quiero recomendar, si se les acaban las buenas ideas, ceden la oportunidad de voltear a Querétaro. Y que siendo aquí, gastando en este responsable los recursos. Está, por ejemplo, una obra como El Rino, es un complejo de inteligencia muy importante a nivel latinoamericano que va a preparar nuestra estrategia de contención y prevención para que el delito sea perseguido y que lo negativo, pues, dice en posición al gobierno de López Obrador, debe un recorrido no será un edificio
inicio de nuestra reunión, ambos policías estatal, de por ganas de seguridad, la manera que tiene datos muy alentados, es lo que vemos, el avance disminuido, los homicidios, robo de hidrocarburos, también el robo de autos disminuido, puesto de rescate migratorio, 36.000 elementos de esa tarea, 5 millones de migrantes. Es uno de los casos que llaman la atención. Ahora hay un tema delicado de Sinaloa, no lo podemos negar. El Mayo y los Chavos no se militarizaron con armas, o más bien no tienen armas del calibre de la noche a la mañana, recordemos que son cosas que desde hace 50 años, principalmente de algo más del gobierno federal y sus fuerzas más para no tengo ninguna duda. Bien, muchas gracias, Jorge. Sí, es una radiografía de todo lo que sucede en los estados gobierna Morena, porque detrás de Morena viene el crimen organizado y al final la fotografía de este fin de semana será que lamentablemente pasará la posibilidad al gobernador celebrando, dando el grito sin eco, vacío completamente, y es que ahí está precisamente el reflejo, mientras ellos se establecen en esos búnkeres blindados, la ciudadanía que tiene que sufrir y para sufrir, pues precisamente las consecuencias de no tener una estrategia de seguridad, porque esa frase que nos repite como mantra, abrazos, no balazos, de estrategia no tiene absolutamente nada, solamente es un discurso populista que al final del día, ahí vemos los resultados, las terribles cifras de violencia que vive en nuestro país y el caso de militarizar aún más la Guardia Nacional, sin lugar a dudas lo que va a hacer con esta presión que hacen como el superpolicía rockstar mediático, pues ya tuvimos un superpolicía rockstar mediático una vez y ya vimos lo que pasó y está tenido en Estados Unidos, una vez, y como dicen, por algo ser. Bien, gracias, doctor. Bueno, yo creo que a este terrible gobierno en materia de seguridad en un territorio lo va a recibir la doctora Claudia Sheinbaum, aunque hoy así como responsablemente la primera mañana, porque también a eso van a última para ver qué anuncia la doctora en materia de seguridad y respeto a los mexicanos, no solo legislativos. Y lamentablemente los oradores de la historia va a pasar la historia como presidente en el cual donde se cometió la mayor cantidad de historia de este país, ese exprecio que tiene por la seguridad de los que ante las crisis que se han vivido en varias actitudes de este país simplemente no hay respuesta. Y no hay respuesta porque son los que más afectan a la investidura presidencial y a eso ni los oye. Les agradezco mucho la oportunidad de que tenemos. Gracias,